Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. La palabra de Rulfo. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante. Iniciamos. Amigos nuestros, muy buenos días. Hoy, miércoles 5 de abril, le damos la más cordial bienvenida y voy a abreviar una introducción, simplemente recordar que este año 2017 estamos celebrando el centenario del nacimiento de Juan Rulfo. En mayo, nació en mayo y hoy tenemos una participación más. Usted recordará que mes a mes tenemos un invitado especial en el programa que nos habla de Juan Rulfo y cada quien elige el tema que desee para conversar con todos ustedes. Así que la hora completa del programa hoy con un invitado muy especial. Me da mucho gusto y agradezco la presencia del doctor en letras Dante Medina, escritor, investigador y gran conocedor de la obra de Rulfo. Dante Medina, muy buenos días. Yolanda, buenos días a tu auditorio. Gracias por esta invitación. Siempre es un enorme placer hablar de la obra de Juan Rulfo. Sin duda, y debo decirle al público que de inmediato aceptaste estar con nosotros, pese a tus giras y vas y vienes y bueno, presentas libros, Dante. ¿Cómo te ha ido en los últimos tiempos en materia de libros? Cuenta. Bueno, me va muy bien porque no le puede ir mal a alguien que hace lo que le gusta, es mi caso. Estoy completamente dedicado a la literatura. Jubilado de las tareas de ganar dinero y ahora lo que hago es eso que tú has enumerado rápidamente: dar conferencias, viajar, escribir, publicar y presentar libros. Puro sufrir, Dante. Es algo extraordinario, puro sufrir efectivamente, y con una gran alegría porque me encuentro con públicos y me doy cuenta que el amor, el cariño, el entusiasmo por la literatura sigue vivo en nuestro país. Magnífico, magnífico. Bueno, Dante, es una constante preguntarle a cada uno de los invitados qué abordaje desea realizar en relación con Juan Rulfo. Yo sé que tú eres muy original en tus propuestas y sin duda debo esperar algo original de tu parte. ¿Cómo vamos a hablar hoy de Juan Rulfo? Fíjate que en el mes de marzo presenté un libro en el Centro de Arte Moderno de Madrid, en España, que ya había sido presentado en primicia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y que fue publicado por la Fundación Caballero Águila, que se titula Juanes de Ficción, Juan Rulfo y Juan José Arreola. Esto empezó con investigaciones mías sobre la imagen de Rulfo tan contradictoria y porque, curiosamente, y esto a veces es una tara, pero es una bonita tara, cuando va uno por ahí por el mundo, en Italia y en España particularmente, a hablar como escritor, un escritor bastante desconocido como es mi caso, inmediatamente la gente dice de México, de Jalisco, Rulfo. Sí. Y entonces preguntan, ¿y usted conoció a Rulfo? Y cuéntenos cómo es que. Y acaba uno hablando de Rulfo. Sí. En ese hablar se predomina, me dijo, 20 años de las preguntas, dominaban dos constantes. Una de ellas fue el silencio y otra de ellas Rulfo, la escrita, que inexplicablemente solo publicó 2 obras. Todo esto lo he tenido que ir contando y decir, primero, esa es la imagen pública. Rulfo en privado no era tan silencioso como ante un auditorio. Segundo, Rulfo no solo publicó 2 obras, mínimo publicó 3 y escribió muchísimas más, aparte de papeles, documentos, cartas, cuentos inconclusos, principios de novelas, novelas prometidas, etcétera, etcétera. Y con estos 2 elementos me di cuenta que Rulfo, astutamente, jalisciensemente, diría yo, machincuepamente, que eso fue lo que dije en España en el día 2 de abril de este mes,
Y a no la te gente entendieron. les dio, no, les hizo una gracia enorme la palabra machincuepo, de verdad, por ahí está en YouTube el video. El video. Y se ve la carcajada cuando digo machincuepo, que es una palabra que a mí me gusta mucho. Y además lo has dicho en adverbio, machincuepamente. Machincuepamente, Como para si que fuera poco. amarre bien. Y se dedicó Rulfo a generar un personaje que fue la imagen que él quiso que se conservara para la posteridad. Rulfo no se dedicó a trabajar el bronce de la estatua que íbamos a venerar en la plaza cívica. Sí. Él se dedicó a decir, este es el escritor Juan Rulfo y este quiero que sea, porque manejó su biografía pública, insisto, biografía pública, como un personaje y un personaje de ficción. Por eso yo digo que el Juan que yo estudio es un Juan de ficción. Efectivamente hay el Juan de la biografía con precisiones de dónde nació, cuál es la fecha, su acta de nacimiento, que es algo muy interesante y que estudió certeramente, entre otros muchos otros, nuestro recién y tristemente desaparecido el jueves pasado, don Federico Munguía, de Sayula, cronista de Sayula, gran intelectual de Sayula, que fuera presidente de la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco. Yo me dedico a ese Juan que hizo una imagen, pero que la hizo él, no la que le hicimos los demás, oyendo testimonios ajenos, sino ateniéndose a lo que Juan Rulfo decía que era. Quiero hacerle notar a tu auditorio algo que sin duda sabe, y es que no siempre somos lo que decimos que somos. Hay una imagen pública que queremos dar de nosotros mismos, que es la que nos gusta y con ella vamos formando nuestra biografía. Y esa biografía está hecha de retazos, pegostes, reacomodos y recuerdos que elegidos. A nosotros, elegidos, seleccionados, para que digan, este fue el gran hombre público, este fue el gran escritor, este fue el gran pintor, esta fue la gran bailarina, etcétera, etcétera. Rulfo lo supo con muchísima conciencia porque vivió desde muy joven rodeado de personajes de bronce, es decir, de personalidades que pasarían a la historia de la historia y a la historia de las artes y la literatura. Y él era, en el terreno de la literatura, el modesto, el pequeño de alguna forma, de entre sus amigos ante la plaza pública, con muchas tablas, es decir, Arreola, es decir, Antonio Alatorre, José Luis Martínez, Alichu Macero, todos ellos con una capacidad verbal ante el público, con una retórica perfectamente manejada para los auditorios, con una capacidad diplomática y una astucia nata para inmiscuirse en otros medios que no eran los de la literatura, digamos el de la política en el caso de José Luis Martínez, el de la academia en el caso de Antonio Alatorre y hasta en el histrionismo en el caso de Arreola. Entonces Rulfo se queda como el chiquito con esa imagen que a él le gustaba de sí mismo, de campesino de pueblo perdido en la ciudad, y nos empieza a fabricar una imagen que los más ingenuos, sobre todo la crítica literaria norteamericana, tomaron completa y la aceptaron como la imagen de Rulfo. Se la creyeron totalmente. Se la creyeron totalmente y les pareció asombroso porque además dentro de esa modestia, de esa sencillez y de esa especie de ocultamiento en blanco y negro, casi vulnerable, débil y escurridizo, Rulfo consigue hacer una figura de primerísimo orden y llamar la atención desde las sombras diciendo: a mí no quiero que me retraten, y aparece en primera plana de todas las fotografías de la literatura en español y en lenguas europeas. Qué inteligencia y qué manejo de sí mismo, ahora sí, de Juan Rulfo. Bueno, pues este será el tono durante el cual, durante el programa estaremos hablando de ese Juan ficción. Y bueno, tú hablas de dos Juanes, de Arreola y Rulfo, pero vamos a elegir a Rulfo en este programa. Quedémonos con Rulfo. Acotemos ahora con Rulfo. Y bueno, yo les invito a que participen hoy con nosotros en el programa. El teléfono es el 30 30 53 26,
3030 53 28, y me encantaría que nos llamaran, que participaran con Dante Medina en esta conversación mañanera, que estoy segura que nos va a abrir puertas para conocer a un Rulfo, que bueno, me parece, yo coincido totalmente contigo, Dante, esos dos Rulfos, por una parte el tímido que te da 2, 3 palabras y ya, y de pronto el otro que habla hasta por los codos, que me tocó verlo también a mí. Tú lo entrevistaste varias veces, cosa que es un gran privilegio y no cualquiera puede decir eso en este país, ni en otro. Y vi exactamente a los dos Juanes, el primero 2, 3 palabras así casi arrebatadas, y el otro hablando y hablando y hablando. Eso es interesante. Pero bueno, vamos a ir a un corte en un momento más para que luego del corte regresemos a conversar sobre Juan Rulfo y con la presencia hoy de Dante Medina, que nos acompaña. Regresamos luego del corte. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Regresamos con usted, 3030 53 26, 3030 53 28. Dante Medina, hoy Juan Rulfo de ficción. ¿Dante? Bueno, pues estábamos diciendo que Rulfo, por sí mismo, personalmente, por voluntad propia y casi como un programa, decidió, creo yo, hacer un personaje de Juan Rulfo, personaje que vive entre nosotros y que es un personaje de ficción, al mismo título que Pedro Páramo. No el ciudadano Juan Rulfo, no el escritor Juan Rulfo, el personaje que se llama Juan Rulfo. No Juan Nepomuceno, Carlos Pérez Rulfo. Carlos Pérez Rulfo, vizcaíno, nombre de acta de nacimiento, sino el que se llama Juan Rulfo. Es curioso porque con estas pistas, yo escribí un cuento que se llama Rulfiando y se subtitula Homenaje a Juan Rulfo, que está en este libro, como dije hace un momento, titulado Juanes de Ficción, publicado por la Fundación Caballero Águila. Y en ese cuento imagino que Rulfo, no siendo escritor, porque no sabíamos que era escritor, y cuando digo no sabíamos, estoy pensando en nosotros jalisciense, pero estoy pensando sobre todo en el grupo de los que lo rodeaban, que eran jaliscienses por nacimiento, por adopción, en la época de los 50, José Luis Martínez, Antonio Alatorre, Alichu Macero, que es el por adopción, desde luego Juan José Arreola, y alguno más que se me escape. Y Rulfo aparece con sus textos frente a los demás escritores profesionales, algunos con estudios universitarios, otros sin ellos, pero bien o mal con un gran oficio de escritores y de lectores. No bien o mal, bien. No tengo por qué decir esta muletilla de bien o mal, bien, con un oficio grande de escritores. Y Rulfo se aparece con ese nombrezote civil que no tiene ninguna gracia, y yo invento que va con José Luis Martínez y le cuenta que escribió un libro, que si se lo publica, y José Luis Martínez le pregunta cómo lo va a firmar, y él le dice, pues como yo me llamo, y le da su nombre, y José Luis Martínez dice, no, Juan, ese no es un nombre de escritor, ese es un nombre de ranchero, que efectivamente es un nombre de ranchero, y además grandotote, y poco a poco Rulfo le dice, es que pues yo no puedo faltarle respeto a mis padres que me quisieron nombrar así, y José Luis Martínez de ficción le explica que en realidad no es una manera de faltarle respeto a los padres, sino que la literatura es otro universo donde hay que forjarse un nombre que tenga impacto y que la gente reconozca, y decide no contradecir a los padres usando un pedazo de cada una de las partes de la familia y acortarlo a máximo con el nombre de Juan Rulfo, y así aparece como escritor. Creo que desde entonces, su primer libro, Rulfo empieza a fabricar, además, detrás de ese nombre tan hermoso. Juan Rulfo es un nombre muy precioso, muy sonoro, contundente. Desde luego, igual que Pedro Páramo, ¿no? Son nombres potentes, diría yo, muy fuertes. Y fabrica su personaje a partir de el enigma, el solitario, el distante, y cuando estaba de buenas,
le da un perfil grande a ese personaje. Digo, cuando estaba de buenas, de los muchos momentos que yo recuerdo en los que le dio mucha forma al personaje, uno fue en Brasil hacia los años 80 y otro fue en Caracas hacia los años 70, y en esas dos, una entrevista periodística y una conferencia en la universidad, una conferencia pública larga, por cierto, todo esto está publicado en sus obras completas que recogió la UNESCO, da datos como, por ejemplo, yo hablo poco porque crecí en el campo y en el campo casi no hablamos, pero luego dice, cuando iba de Sayula al rancho de mi tío, para no aburrirnos nos íbamos contando historias, él me iba contando historias durante largo tiempo, y luego cuando se murió y yo iba solo al rancho en el mismo recorrido, me contaba historias a mí mismo para no aburrirme. Fíjate. Y todavía agrega, para más malicia, en la ciudad también lo hacía, pero ya no lo hago porque van a pensar que estoy loco, ¿no? Y Sí. dice, incluso también en esos trayectos cantaba, aunque lo hago muy mal. No me digas, no me Sí, sabía eso de que cantaba. sí, dice que cantaba, es que encima hay ese Rulfo que para fabricar al personaje del que estoy hablando, pues claro que desde el punto de vista de la estricta lógica universitaria, Ajá. hay que calificarlo de mentiroso. Desde luego que son mitomanías, ahí Sí. entraríamos en el terreno de la imaginación, porque mentiroso aparece como un vituperio, como una persona deshonesta. No, había una gran congruencia y una gran honestidad literaria en la fabricación de su personaje en el terreno de la ficción. Y si se contradecía es porque su personaje es contradictorio. Ya, Tú sí. recordarás que ese silencioso en público podría ser muy hablantín y muy hablador corto. en privado. Sí. Ese hombre cuyo personaje mentía de frente con toda tranquilidad a tal punto que ya muerto, llega a decir que no conoce Sayula, que nunca ha estado ahí, y ya muerto, no lo dice ya muerto, aunque era capaz de decir cosas Era ya capaz, muerto, no, sino que ya muerto Federico Munguía le dice a una de sus hermanas que Rulfo decía que no conocía a Sayula, y la hermana contesta, imagínense esto, ya muerto, la hermana contesta, muchacho mentiroso. Sí, lo trata de muchacho, o sea, como diciendo Sí. lo que dicen y dijo muchas personas de su familia y de su entorno, sí. que era un mentiroso, que no le hagan caso. Sí, no solamente conoce a Sayula, sino que vino a mi casa y llegó a quedarse un mes con sus hijos y los míos y les tomaba fotos que yo tengo. Él tomaba las fotos. Y de estas hay Fíjate. montones de Rulfo. Aquella famosa donde dice que dejó de escribir porque se le murió su tío que le escribía, que le contaba historias, Sí. y entonces ya no tiene más que escribir. Más fuente. Y en otro lado, en otra revista, en la revista de la UNAM, cuenta en un artículo sobre la creación, sobre la creatividad, cuenta que en su familia nadie hablaba, que en Jalisco casi no se habla, al menos en su familia, y que no hablando en Jalisco y en su familia, es evidente que nadie se contaba nada y nadie tenía nada que contar. Así que el tío contador y hablantín se nos desaparece, porque Rulfo va dando versiones según como quiere. Esto es tan extraordinario, esta fabricación de personaje, que Fernando Benítez, nuestro gran intelectual, enormísimo y querido intelectual mexicano, cuenta en la revista Indigenista, recordarán que él era etnólogo, antropólogo, Fernando Benítez y todo lo demás, el tío Fernando lo llama Carlos Fuentes, dice que vivió 10 años pagué de por medio con Juan Rulfo, y que casi todas las noches cuando él regresaba y veía la luz encendida se iba a su casa y platicaban hasta la madrugada, y luego agrega, y tengo la sensación de no conocerlo. Fíjate. A ese nivel extraordinario. Pero es que el testimonio es grande, sí. cuando hablamos de un antropólogo, es decir, un especialista en los hombres, un intelectual del tamaño de Fernando Benítez, dice, tengo la impresión de no conocerlo. Fíjate nada más. Ese desropaje del hombre civil Juan Rulfo, con el que luego, si uno le quita
la sábana al ánima de Sayula, se encuentra con el individuo, porque lo que hay fuera es ese personaje Juan Rulfo, que se ha hecho famoso universalmente con la idea del solitario, el nostálgico, el noctámbulo, el encerrado en sí mismo, el silencioso, y el que de alguna manera vive angustiado por el miedo a las sombras, a los fantasmas y a ese interregno de la vida y la muerte donde parece habitar, y el gran susto, que eso no fue invención de Rulfo, eso nomás le cayó de repente como un balde de agua fría, de darse cuenta que como que no quiere la cosa, como que no se entera de fondo, escribe de entrada 2 obras maestras de la literatura universal. Sí. Ese es el otro Rulfo, sí, el que vivió azorado, espantado, sí, asombrado de su propia pluma, diciendo, carajo, ¿no? Haciendo un paralelismo con Gregorio Samsa, porque si no, a tu auditorio no le va a gustar la comparación con las cucarachas. Yo siempre he creído que las cucarachas el día que vuelan se asombran, porque ellas no saben que vuelan, pero si les acontece caer, vuelan, porque pueden volar, pero en realidad no vuelan. Ese asombro de decir, que supongo que tienen los gallos el día que cantan, decir, pero mira, canto. Rulfo lo tuvo como gran lector y como gran conocedor de la obra literaria. Yo sí creo en el Rulfo asustado de decir, pero qué bien escribe este pelao, qué gran cosa me acabo de topar, qué bien escribo yo, no puede ser. Y esa dicotomía, casi rayando en la esquizofrenia del imaginario, que es el Rulfo, padre de familia y empleado de Lina, y el Juan Rulfo, escritor, es el que a mí me asombra, que de repente dijo, tengo la impresión que somos dos. Como dice Borges, otro es el que escribe, ¿no? Yo soy otra cosa. Dante, con este perfil que nos has compartido, me encanta, me queda clarísimo y coincido 100% contigo. Pero yo tengo una pregunta, desde que me he puesto a estudiar más a fondo la obra de Rulfo, que además es abismal, nunca termina uno de estudiarla, hay que decirlo. Pero bueno, yo tengo una pregunta que le he hecho a varias personas y que me inquieta profundamente. Este hombre que nos has planteado, ese hombre que plantó el propio Rulfo de sí mismo, ¿en qué momento toca su novela, toca su experiencia a lo metafísico para hacer una novela como Pedro Páramo? O sea, ¿en qué momento Rulfo logra tocar lo metafísico? Porque esa novela nos abre el portal de lo metafísico. Claro. Y yo me lo pregunto, después de conocer todo esto que nos hablas y su vida cotidiana, ¿qué dirías? No es menor ni mal colocada la palabra metafísico, es justa, diría Borges. Me parece justa la palabra metafísico. Tendría que ver, creo yo, con un hombre que tiene una formación religiosa de base y que estuvo en contacto, como dicen todos los biógrafos, desde muy niño, con lo terrible de la muerte, incluida su crueldad, su injusticia y su terrible aparición inesperada. Esa negación a que la muerte destruya todo cuando nos hemos pasado la vida queriendo construir algo. En alguno de sus cuentos, en Diles que no me maten, tiene frases contundentes del tipo, el hijo que dice, me arrancaron de raíz, o algo parecido, lo terrible que es crecer sin tener de dónde agarrarse, a la vida, en dónde enraizarse. Y luego, esa vida dura de casi huérfano, habiendo perdido al padre, y estar de interno en el Colegio Luis Silva, aquí en Guadalajara, donde pues prácticamente una escuela, voy a ser excesivo, pero hay algo de eso, de niños enechados. Felinato casi, donde el día que comían bien era el fin de semana, cuando el Hotel Fénix, que no sé si ya se llamaba Fénix, les regalaba las obras del restaurante y las mandaba para allá, y ese día comían bien, y salía aquel alumno que era capaz de conseguir 20 chinches de su colchón, y Rulfo, que era muy pulcro,
que es otra imagen de Rulfo, muy interesante, su trajecito. Sí, siempre es una de traje. especie de T.S. Eliot, una especie de burócrata bien portado, y una especie también de Fernando Pessoa. Hay esos dos personajes detrás de Rulfo muy firmes cuando uno ve las fotos, y si me empujan un poco diría que también hay algo de James Joyce en su figura, en esa elegancia un tanto inglesa. Pues tenía su colchón extremadamente limpio y tenía que comprar chinches a los vecinos, entre ellos Gómez Pimienta, que fue su compañero, lo cuenta en mi libro Homenaje a Juan Rulfo, en una conferencia que dio en la Feria Internacional del Libro hace 30 años o más, no sé cuántos, y tenía que comprar las chinches para obtener la salida que les permitía ir o al Parque Alcalde o al Paseo de Barranquitas, Alcalde Barranquitas, o alguno de esos paseos de época. Y ese Rulfo extraordinario, pues, que luego se convierte en una figura, gran figura de la literatura, y que nos deja enigmas para que nos interesemos en él. Enigmas en la vida de Rulfo que han hecho correr tinta y correr literalmente en viajes a intelectuales del mundo, sí, algunos muy ingenuos y muy divertidos, casi personajes también de ficción, en busca de los rastros y los restos de Pedro Páramo, Susana San Juan y cuanto personaje de ficción puedan ustedes imaginarse la obra de Rulfo. Y uno de ellos es Mis orígenes y mi fecha de nacimiento, que tú evocaste, ¿no? Sí. Eso mentía delante de la gente y mentía también oficialmente. Antonio Alatorre tiene un artículo importante que se llama Cuitas del joven Rulfo, burócrata, y con datos y señales precisos ante la Secretaría de la República México, eso, la secretaría esa que tienen las presidencias en Los Pinos, en la República, la oficina de la presidencia, lo que sea, la que estaba escrito Rulfo, en un mes del mismo año da una fecha y un lugar de nacimiento para sus papeles, y meses después da otro, y resulta que en segundo testimonio es más joven que en el primero, y entre que no le importaba y entre que era un mitómano, no cabe duda, pero también le gustaba, creo yo, ver qué cara ponía la gente con lo que les decía. Hay una especie de burla socarrona en Rulfo, que incluso se le notaba en su sonrisita pública cuando hablaba con uno, una media sonrisa de la que uno no podía hacerlo culpable de burlarse de nosotros, pero detrás de la cual uno sabía que de alguien se estaba burlando, porque no me extraña, tú que lo conociste bien, que te rías, porque efectivamente yo creo que él se estaba riendo de nosotros. Entonces va mintiendo sobre su lugar de nacimiento y luego va mintiendo sobre por qué no escribe más. Son dos pistas que han dado para hacer doctorado sobre Rulfo. El lugar de nacimiento, luego Federico Munguía lo explica bien, y al menos podemos estar seguros que su acta de nacimiento es de Sayula, eso no cabe duda. Federico Munguía publicó una famosa carta de Rulfo, escrita a máquina y firmada por él, donde le dice, también socarronamente, palabras más, palabras menos, creo saber, tengo entendido que, según me han dicho, por ahí va la redacción, hay en Sayula actas de nacimiento mías, y me gustaría que me obtuviera 2 o 3 para unos trámites que preciso hacer. Por ahí va la carta. Y claro, Federico Munguía con esa pista, bueno, pues solo molido para encontrar su acta y luego publicarla. Sí. Yo esbocé hace muchísimos años, quiero decir los 70, una respuesta obligada, porque me pusieron ante el auditorio el cuestionamiento de por qué Rulfo no decía que era de Sayula, suponiendo, como ahora podemos suponer, que quizá nació en Sayula, o sin duda nació en Sayula, aunque él decía ser de San Gabriel, cosa que pasa mucho, ¿eh? Recordemos que Yáñez dice ser de Yahualica y etcétera, ¿no? Y nació en Guadalajara, y hay otros escritores que se sienten del sitio
¿Y es válido? Donde fueron arraigados, desde luego que es válido. Y bueno, ya la Chabela Vargas dijo, un mexicano nace donde le da la gana, recordarán ustedes, porque llega costarricense y cantante de folclore mexicano, pues no estaba bien que no fuera mexicano. Ella dijo, yo soy mexicana y un mexicano nace donde le da la gana. La prueba es que nadie tan mexicano como Carlos Fuentes y nació en Panamá, ¿no? O nadie tan argentino como Cortázar y nació en los Países Bajos. Sí, no tenemos por qué asustarnos de esas cosas. Pero Rulfo no quería decir que había nacido en Sayula. Y yo tengo la impresión, lo dije entonces y no me lo creyeron, más bien parecía jalado de los pelos, que Rulfo no decía que era de Sayula porque en esa época y a esa edad, un jovenzuelo, decir uno que era de Sayula era ser tachado de homosexual por el ánima de Sayula y objeto de burlas y escarnios. No es el único pueblo, ni siquiera en Jalisco, de donde uno no puede mucho decir qué es, porque de inmediato lo etiquetan. Si uno dice que es de Alvarado, Veracruz, forzosamente tiene que ser maldiciente. En la literatura española clásica, si uno decía yo soy de Segovia, quería decir ladrón, ladronzuelo de inmediato. En Jalisco la gente se avergonzaba de sus orígenes en dos casos concretos, Sayula por el ánima y por la supuesta homosexualidad del ánima de Sayula y la burla, y el otro, Lagos de Moreno, por la estulticia y tontería y no sé cuánta cosa del alcalde de Lagos. Pero luego viene una reivindicación. La reivindicación es que de pasar a esconderlo y avergonzarse cuando el ánima de Sayula era clandestina y se vendía bajo la manga y estaba prohibida a los niños por la anécdota picante y las malas palabras, un buen día Sayula reivindica el ánima y hoy en día es no solo su atractivo turístico, sino como una seña de identidad. Sí. Y ahora tenemos el Mesón del Ánima en Sayula, las referencias todas al ánima y una escultura al ánima de Sayula. También en Lagos de Moreno tenemos la reivindicación del alcalde, con esculturas de las escenas del alcalde por toda la ciudad y con el mesón del alcalde, el café del alcalde, la posta del alcalde, y ya nos identificamos con esa figura que es nuestra, aunque no nos guste, como en Guadalajara nos identificamos con la Minerva. Es nuestra identidad y vamos tras ella. Y con el tiempo Rulfo fue aceptando, ya sin esos prejuicios, que sí era de Sayula. Pero es una manera de esconderse y de hacerse el interesante. La otra es, ¿por qué ya no escribo más? Y daba respuestas cada vez que se le antojaba, las que se le antojaba. Una de ellas que ya explicamos, la del famoso tío Celestino que le dejó de contar historias y entonces pues ya que escribe, ¿no? Sabiendo Rulfo, como sabía perfectamente, que la literatura no se hace con historias que nos cuentan y que la literatura no es un asunto de historia sino de pluma, es decir, de escritor. Y luego en Brasil dijo una cosa maravillosa, dice, escribo lenta y esporádicamente, estoy citando textual, escribo lenta y esporádicamente, nunca bajo presión, porque soy un escritor y no una fábrica. ¿A que no la conocías? No. Es uno de los hallazgos de mi librito Porque soy un escritor y no una fábrica. Porque soy un escritor. Te va a sorprender de este libro mío que te acabo de regalar y con mucho gusto. Dante. Y permíteme que te lo presuma. Juanes de ficción, Juan Rulfo y Juan José Arreola, en el que rescato documentos poco utilizados. Sí. En la investigación de Rulfo, porque están perdidos en un periódico de Río de Janeiro de principios de los años 80 y nunca han sido traducidos al español. Yo fui a la fuente directa y tengo copias de estos documentos. De hecho, en el libro cito todo con mucho cuidado. Y ahí hace esa declaración. Qué otra que después del corte te voy a decir que también hizo ahí y que apuesto a que con toda tu erudición sobre Rulfo, que consta que es mucha, he leído lo que has hecho sobre él y las entrevistas y a él, a sus hijos, a personas cercanas, verás que te va a sorprender hasta dónde puede llegar la capacidad de Rulfo de hacer mitomanías para inventarse un personaje de sí mismo en torno a por qué Juan Rulfo no escribe más.
Vamos al corte y regresamos inmediatamente para seguir con Dante Medina hoy en su programa. No se lo pierda, volvemos en un momento. A las 9 con usted. Continuamos. La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Tenemos algunas opiniones del público, pero bueno, les dejamos para el final del programa. Tú prometiste algo más. Bueno, para completar con toda exactitud lo de su acta de nacimiento, Ajá. ¿no? La carta que le envía de la Ciudad de México a Sayula a don Federico Munguía, fechada el 11 de diciembre de 1981, dice, son palabras de Rulfo. Ajá. Fíjense que decía haber nacido en San Gabriel y esas cosas. Dice exactamente: me valgo de la confianza que tengo con su distinguida persona para solicitarle sea tan amable de obtener unas 2 o 3 copias de mi acta de nacimiento que, según parece, existe en el registro civil de esa ciudad. Son palabras de Rulfo directamente. Y luego decía que el tío Celerino, el famoso tío Celerino, le contaba cuentos, según una primera versión de Rulfo, de los que él habría sacado, copiado o mimetizado su propia obra. Pero luego en 1980 publica en la revista de la Universidad de México, que dije un rato y lo digo con toda precisión, un artículo titulado El desafío de la creación. Dice: desgraciadamente yo no tuve quien me contara cuentos. Fíjate, ¿se dan cuenta esa contradicción? Y luego en el Jornal do Brasil, de Río de Janeiro, Ajá. el 25 de agosto de 1980, en una entrevista en la que sin duda, bueno, lo estaban presionando como siempre, de tipo maestro, para cuándo la próxima obra, 1980, y dice, la próxima obra para el año que entra. Ya le entregué al editor. Es más, para que no haya, esto lo agrego yo, para que no haya inconformes, no solo es una novela, sino que en un solo volumen es una novela y un libro de cuentos. Ahí todo el mundo va a quedar contento porque unos esperan cuentos, otros esperan novela. Y la novela tiene, porque da precisiones, tiene unas 80 páginas. Dice, entre las novelas y los cuentos serán unas 200 páginas. Todo eso dice, ¿no? Pero no nada más del título. La novela se titula La vena de los locos. Ajá. Porque además toda la novela... Esto sí yo no lo sabía, ¿eh? No, bueno, pues es que esto creo que es un descubrimentito de mi libro, recién publicado, como dije, para diciembre, para la Feria del Libro, Ajá. y fue leído por primera vez en San Gabriel para las conmemoraciones de Rulfo hacia el mes de mayo, hace un año, invitado por el Ayuntamiento de San Gabriel que fui. Y como digo, no había sido traducido, está en brasileño, en portugués. Bueno,